saludarlos. Soy el doctor Miguel Ángel Gutiérrez Suárez y los estamos invitando a que vean nuestro programa Pláticas Médicas y Algo Más, donde en la primera media hora hablamos de la palabra y la historia de Dios y en la segunda media hora hablamos de temas médicos en general. Así que los estamos invitando a que nos acompañen los martes y jueves de 7 a 8 de la noche para que ustedes puedan disfrutar de estos temas médicos y la palabra de Dios. Los esperamos. Hola amigos, muy buenas tardes. Nos da mucho gusto saludarlos nuevamente aquí en huamantla.org en su programa Pláticas Médicas y Algo Más. Estamos en el día martes, que es cuando hablamos de la historia de la palabra de Dios, y nuestro tema médico se va a llamar signos de cardiopatía. ¿Qué sucede cuando tenemos enfermo el corazón o cuando tiene problema nuestro corazón? No la circulación, sino el corazón como órgano. ¿Qué sucede? ¿Qué síntomas tenemos? ¿Y por qué debemos inmediatamente atendernos? Porque nos puede conllevar a la muerte. En cuanto al tema de la palabra de Dios, de la historia de la palabra de Dios, vamos a hablar de una gran mujer que caminaba de la mano de Dios y que tenía mucha fe en Dios y que seguía los reglamentos o lo que Dios pedía. Vamos a hablar de Esther, que sin ser profetisa, sin ser evangelizadora, sin ser nada de eso, una mujer muy sencilla, salvó a su pueblo de caer en las garras, ¿verdad?, del asesinato, porque en aquellos tiempos, los tiempos de Esther, estamos hablando del Antiguo Testamento, pues existieron muchos reyes, y estos reyes se enriquecían, tenían mucho dinero y tenían mucho poder, pero no estaban con Dios, adoraban otros dioses, alababan otros dioses, eran muy petulantes, muy orgullosos, muy soberbios, muy presumidos, muy egoístas y envidiosos. Y entre ellos, este rey con el que tuvo que lidiar Esther, pues era así. Pero antes de que vayamos a nuestro tema, entremos en materia de nuestros temas de esta tarde, nos vamos a ir a nuestro preámbulo de música instrumental, pero ahora con una adaptación que hicieron del Padre Nuestro en arameo. Preciosa la adaptación, de hecho es como una alabanza a Dios en el Padre Nuestro en arameo, que varias personas me han pedido, ya lo he pasado varias veces, y muchas personas me han vuelto a pedir que lo volvamos a pasar, porque no lo han encontrado ellos en internet. Sí se encuentra en internet, a veces cuesta trabajo encontrar las cosas en internet, pero sí se encuentra. Pero sin embargo, con todo gusto se lo vamos a pasar como preámbulo, y después para nuestro momento de oración, ¿verdad?, vamos a escuchar algo con una gran cantante cristiana que es Marcela Gándara. Se titula Un viaje largo se titula la oración, pero antes pues vamos a prepararnos, vamos a tener un momento de comunicación con Dios. Miren, no se trata de que seamos ángeles, ni que tengamos alas, ni airolas, y que ya somos perfectos y todos lo sabemos. No, para nada, al contrario, somos los que menos sabemos y seguimos teniendo fallas, errores, pero la idea es que nos vayamos purificando poco a poco, que nos vayamos poco a poco puliendo, porque finalmente Dios Padre Todopoderoso para eso nos hizo nacer. Acuérdense que nos hizo nacer en carne, cuerpo, espíritu y sangre, de los cuales la carne, el hueso, la sangre se queda en la tierra, en el polvo de la tierra, y el espíritu es tomado por Dios. Su palabra así lo dice, que a la hora de morir Dios toma nuestro espíritu para depositarlo en el Hades, que es el lugar de muertos, o bien, si llegamos a una purificación total, nos lleva en espíritu con Él mismo. Así dice la palabra, y Dios no es ser humano para mentir, ni para engañar, ni para transquiversar las cosas. Si bien es cierto, y ese también es un tema que les voy a dar posteriormente, porque mucha gente me ha preguntado que por qué entonces en el Antiguo Testamento Dios es un Dios diferente al del Nuevo Testamento que proclamó Jesús. ¿Por qué en el Antiguo Testamento Jehová Padre bendito, Dios Padre Todopoderoso, pues tenía que hacer tantas cosas, ¿no? Y muchos lo acusan de que era cruel,
de que mataban niños, de que hacían guerras y todas esas cosas, pero no, miren, hay un estudio ya bien preciso sobre eso que les estamos preparando, porque realmente las cosas no son así. Acuérdense que el diablo transquiversa todo, transquiversa mentes, transquiversa escritos, transquiversa todo con tal de oponerse a Dios y que no se lleve a cabo el reino de Dios. Si bien es cierto, nuestro Padre Celestial en el Antiguo Testamento era más estricto, o mucho más estricto que ahora, pero también ahora lo es, y de hecho lo vamos a ver cuando venga la segunda venida de su Hijo Jesucristo. Ahí nos vamos a dar cuenta, porque claramente dice su palabra, que Dios es amor, misericordia, perdón, pero también equilibra, hace un equilibrio de la justicia y el amor. O sea, Dios no puede permitir la injusticia, Dios no puede permitir que la gente mala gane siempre y se salga con las suyas. Dios no puede permitir que el mal triunfe. Entonces, en el Antiguo Testamento Él tenía que destruir a todos aquellos que se oponían a su proyecto, como en este caso los egipcios. Y no solo destruía a los padres, sino hasta a los hijos. Pero bueno, es un tema que después con calma les voy a dar, porque lo estamos preparando muy minuciosamente, con escritos e investigaciones científicas serias, para que lleguemos a una conclusión exacta y entendamos por qué en el principio Dios, nuestro Señor, era mucho más drástico que ahora. Y es lógico, si usted va a poner una empresa a trabajar, a funcionar, pues al principio tiene usted que ser totalmente estricto, ¿verdad? Con las medidas, con los trabajadores que entren, con la producción que sea de calidad, todo, para que al final su empresa triunfe y sea mejor. Así es la idea de Dios también. En el Génesis, Él ha creado todo con ser más estricto, para que al final se salven los que realmente entendieron el porqué y los porqué de Dios. Pero es un tema que les vamos a explicar con mucha calma después. Quizás me lleve 2 o 3 programas platicarles de esto. Mucha gente me ha preguntado, mucha gente. Yo mismo en un principio también me contradije, yo mismo dije, ¿qué pasa? En el Antiguo Testamento se habla de un tipo de Dios y en el Nuevo Testamento Jesucristo nos habla de un Dios diferente. ¿Qué sucede? Pero no, hay que estudiar, hay que investigar. Acuérdense que la verdad nos hará libres. Muy bien, pues nos vamos a nuestro momento de oración y regresamos con ustedes para entrar en materia de esta gran mujer que hasta en su forma de vestir agradaba a Dios. Hola, hace muchísimo tiempo tenía muchísimas ganas de hacer este video porque quería compartirles algo muy especial, ya que la Semana Santa acaba de pasar.
sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrara yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Bueno, como ustedes pueden observar, preciosas melodías, sobre todo el Padre Nuestro en arameo. Es una historia muy, muy bonita de cómo fue que quedó así en arameo, con esta muchacha que lo hizo así porque en un sueño se le pidió que así lo hiciera. Después les vamos a traer ese tema en especial, porque de hecho el Padre Nuestro es en arameo. El arameo es el lenguaje de Jesucristo, y digo es porque sigue siendo, ¿sí? Por eso es que cuando hacen las traducciones de la Biblia van alterando algunas cosas y ya no queda igual, pero realmente el arameo es el lenguaje de Jesucristo y el lenguaje de Dios, o el lenguaje, no idioma, el lenguaje. Entonces es importante, ¿verdad?, entender el por qué la música de este tipo nos trae calma, nos trae tranquilidad, nos trae paz. Y la música instrumental igual también, es música hermosa. Ahora yo veo que pasan muchachos en sus coches retumbando. Yo no sé de verdad cómo pueden sobrevivir después de tanto ruido en sus automóviles. Retumban, hasta vibran los vidrios. No, ya no digan de sus coches, de los locales, de los negocios donde van pasando. Y música tan horrible, tan estridente. Pero es cuestión de que el diablo así hace las cosas para que no le oremos a Dios a través de la música cristiana o de la música instrumental, porque mucha música instrumental también fue creada para adorar a Dios y adorar el amor. Hoy vamos a hablar, como les dije, de Esther.
Esther era fue una mujer que siempre tuvo fe en Dios. Fue una mujer que, a pesar de no congregarse en ninguna iglesia ni nada por el estilo, pero siempre creyó en Dios y anduvo con Dios. Y hasta en su forma de vestir, vestía muy recatadamente, no provocando a los hombres, ni mucho menos, ¿no? Que ahora en la actualidad en las congregaciones, sobre todo en la que hay por aquí en Huamantla, les permiten ir vestidas con minifaldas y escotadas. Y digo, definitivamente es una congregación que no es de Dios. Y incluso mujeres ya de edad, mujeres grandes de 50, 57, 60 años, están vestidas así. Yo una vez tuve un enfrentamiento con ese pastor y le dije que por qué permitía eso, y él me contestó que no había ningún problema, que así podían andar vestidas, que a Dios le iba a agradar que así anduvieran vestidas. Imagínense nada más cómo está la situación en esa congregación. Bueno, Esther andaba vestida recatadamente, a pesar de que era muy bella, muy hermosa, pero andaba recatadamente, porque siempre que quería con sus actos adorar a Dios y obedecer a Dios. Esther fue una joven judía, huérfana de la tribu de Benjamín, cuyo nombre hebreo era Hadasá, que significaba mirto. Descendía de aquellos a quienes se deportó de Jerusalén. Acuérdense cuando les hablamos del deportamiento de Jerusalén, junto con el rey Joaquín o Jeconías, en el 617 antes de Cristo. Esto lo podemos encontrar en las escrituras sagradas de Dios, que están en Esther 2, 5 al 7. Era hija de Abigail, tía de Mardoqueo. Mardoqueo era era hija de Abigail y su tío era Mardoqueo, ¿sí? Era un hombre que también seguía mucho a Dios. Esto también lo van a encontrar en Esther 2:15. Su primo Mardoqueo, mayor que ella, y su tutor, porque se quedó a cargo de ella, sí, pero la protegió mucho, la cuidó mucho. Y obviamente Mardoqueo era un hombre de Dios. Era un hombre que caminaba con Dios. Muchos hombres han caminado con Dios. Miren, al principio yo les dije a ustedes, no porque hablemos de la palabra de Dios, no porque estemos estudiando la palabra de Dios, no porque se las demos, ya somos perfectos, ni tenemos airolas, ni alitas, ni somos angelitos, ni nada. Al contrario, somos todavía mucho más sencillos que ustedes mismos. Pero sí es importante meternos con Dios. Sí es importante buscar a Dios, buscar a Jesucristo y a su poderoso Espíritu, para que nos ayude en este transitar de 50, 60 o 70 años que dure nuestra vida, para salvar nuestro espíritu y al mismo tiempo, una vez que tengamos conocimiento de la palabra de Dios, lo poquito que tengamos, transmitirlo. Eso le agrada mucho a Dios, que le transmitamos la palabra a otras personas. No importa, nos vamos a enfrentar con gente que te critica, gente que te señala, gente que no te cree, incluso gente muy allegada que no te cree, ¿sí? No importa si a Jesucristo no le creyeron, blasfemiaban contra él, le decían groserías, lo vituperaban, lo ofendían, lo mataron. O sea, ¿qué se espera uno? ¿No? Pero no importa. Ahora entiendo por qué muchos cristianos, y también les vamos a traer un tema de eso, un video de eso, cómo han matado cristianos aún en la actualidad, los queman vivos y no menean un solo dedo por defenderse o ofender al que los está matando. Es otro paquete la cristiandad, es otro paquete, es otra forma de vida, es otra forma de existir. Es un rescate que nosotros mismos tenemos que hacer a través de la palabra de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo, de nuestro propio espíritu, para poder quedarnos con Él. Su palabra promete y dice como profecía que en espíritu, si logramos quedarnos con Él, vamos a ver a Moisés, a Abraham, a Noé, a Esther, a todos los que tuvieron que ver con Dios, a los apóstoles, a Jesucristo. Imagínense poder ver a Jesucristo y hablar con Él, poderle preguntar tantas dudas. Y la misma palabra dice, en esos momentos te será develada todas las dudas que tenías en la tierra como ente terrenal. Entonces es maravilloso buscar a Dios, tenemos que buscarlo, porque si a veces hay gente que idolatra, mal hecho, y que siguen artistas, músicos, o idolatran el dinero, o idolatran el oro, las cosas. Hay que idolatrar a Dios, porque Él es el dueño de todo eso y es el que nos da todo ese socorro y es el que nos brinda todo eso. Y Esther así era, y fue guiada por su primo
Mardoqueo, que era un hombre que caminaba de la mano de Dios. Pero en aquellos tiempos la vida era muy difícil por los reyes que gobernaban. Eran tiranos, eran asesinos y tenían mucho poder y mucho dinero. Ahorita vamos en la película que les vamos pasando, en el documental que les vamos pasando, mi amiga Venecia les va pasando en el recuadro, pues ahí van a irse dando una idea de cómo vivían en aquellos tiempos esos reyes y cómo tuvo que luchar Esther y cómo fue que llegó a ser reina. Y incluso fue reina, ¿sí? Reina en esos tiempos, pero cómo tuvo que luchar para que no la matara el rey cuando ella tomó la decisión de salvar a su pueblo de la gran matanza que se iba a llevar a cabo. Su primo Mardoqueo, mayor que ella, y su tutor, era uno de los que trabajaban con este rey, ¿sí? Que estaban en la puerta del rey, en el palacio de Susa. Susa era la ciudad donde vivían ellos. Durante el reinado del rey persa Asuero, así se llamaba ese rey, también se le llamaba Jerjes I. ¿Sí? Esto está escrito en el libro de Esther de la palabra de Dios en 2:7 y 3:2. Asuero despuso a la reina. Él estaba casado con otra mujer que se llamaba Basti, pero en una ocasión este rey Asuero hace una fiesta que dura 185 días y manda a traer a la reina, porque no se podía presentar la reina, aunque fuera la esposa, no se podía presentar cuando quisiera ante el rey. Únicamente se podía presentar cuando fuese llamada por el rey. Eso es importante, recuérdenlo, por lo que viene posteriormente y más adelante con Esther. Entonces, esta reina Basti, chocada de la prepotencia, del maltrato, del orgullo, de la falsedad y lo prepotente que era este rey, la manda a traer el rey Asuero y la reina Basti no va. Y eso era una cosa muy grave. Incluso las mataban por ese tipo de acción que cometían. Mas sin embargo, porque como no va esta reina Basti, el rey se molesta y le pregunta a su gente cercana, ¿verdad?, que le ayudaban, qué hay que hacer ante esta desobediencia de la reina, porque al rato iban a desobedecer todas. Entonces le aconsejan que la destierre, que la quite ahora sí prácticamente la quite del castillo, del lugar donde vivía, y que busquen y que reúnan a las mujeres más hermosas para que él escoja otra mujer. Y escoge a Esther. Y, o sea, previamente reúne a estas mujeres, como se va viendo en el video, reúne a estas mujeres por un año, ahí en el castillo. Las enseñan a maquillarse, las enseñan a pintarse, a vestirse provocativamente, pero Esther ni accede al maquillaje, ni accede a la vestimenta provocativa. Y eso fue lo que le llamó la atención al rey. Su humildad, su sencillez. Miren, cuando encontramos en la vida a los hombres una mujer sencilla, humilde, que no es creída, no porque esté guapa y bonita se sienta la última Coca-Cola que hay en el desierto, no hay más que ella, y se vuelven como, pues, muy creídas, muy petulantes, se vuelven malas. No, eso no funciona. La mujer es muy preciada por Dios porque da vida. La mujer es algo que es muy delicado como una rosa. Dios dice en su palabra que se le tratará a la mujer como un vaso frágil. Fíjense lo que está diciendo. Un vaso frágil se rompe fácilmente. Se le debe tratar a la mujer como un vaso frágil, pero más adelante dice, pero la mujer será buena. ¿Sí? Aquella mujer que no perdona, que siente que es juez y parte, que además anda vestida provocativamente a pesar de ser mayor de edad, y que a lo mejor, a pesar de que va a una congregación, a una iglesia, sale de esa congregación y se porta como juez y parte y no tiene misericordia, no tiene piedad, no tiene amor, y a lo mejor
hasta ha cometido algo grave como meterse con el propio pastor. Es algo muy delicado. Es una mujer del demonio, del diablo, que mujeres así no conviene tener. Lo mismo hay mujeres que incitan a la violencia, que incitan a que el hombre mate, a que el hombre ya le está pegando un hombre a otro, y la mujer, ya el hombre, otro hombre ya no puede ni respirar, y pégale más y pégale más. Ese tipo de mujeres no valen la pena, por muy hermosas que estén, por muy guapas que estén, no vale la pena, ¿sí? Tenemos el ejemplo también con Adán y Eva. Mientras Adán ya estaba descansando, durmiendo bajo un árbol, confiado del trato que había tenido con Dios, puesto que ya había quedado con Dios de palabra, de que iban a respetar el mandamiento de Dios de no probar del fruto prohibido. ¿Qué hizo Eva? Se levanta sigilosamente, a escondidas, y se va a pecar con el demonio, con el diablo, y sucede todo lo que sucede, y después convence al hombre. Eso no significa que el hombre no tenga culpa, también tiene culpa por dejarse llevar. Entonces es importante tener por compañera una mujer cristiana, una mujer que sea sencilla, humilde, y aunque esté preciosa y hermosa, pero que no ande de presumida y petulante, y menos con 57 o 58 años de edad. Menos. Imagínense nada más la ridiculez y la situación tan tremenda de una mujer que haga eso. O sea, y si llega a estar cometiendo cosas tan atroces como estarse metiendo con su propio pastor, es algo de verdad diabólico. Y Esther no era así. Esther fue tentada mucho porque era muy bella y tenía un cuerpo muy precioso, pero nunca accedió ni a maquillarse, ni a ponerse vestidos provocativos, ni nada. Y entonces, a pesar de que este rey tenía muchas mujeres que habían juntado para escoger a una, y había unas que a lo mejor estaban hasta a lo mejor con mayor cuerpo, no sé, mejor formadas, qué sé yo, él le gustó Esther, por su sencillez, por su humildad, por su forma de vestir, y sobre todo por su sabiduría y conocimiento de Dios. Por eso es importante buscarnos, como los hombres que buscamos a Dios, buscarnos una mujer cristiana que quiera también seguir a Dios. Y por eso luego los hombres nos quedamos solos, porque ya no es lo mismo que era antes. Y entonces entramos en una soledad, y entramos en un desierto que caminamos solos, pero ya Dios nos mandará a la persona indicada. Ya Dios nos mandará a con quién vamos a poder seguirlo a Él. Y es lo mismo que nos ha pasado a su servidor, y que le ha pasado a muchos amigos que conozco que son pastores y que son verdaderos pastores, y se quedan solos. ¿Por qué? Porque Dios te quita lo malo y después te viene a dar lo bueno, ¿sí? Y Esther fue una mujer que entonces así fue escogida por este rey. Pero un día hay un hombre que era muy allegado al rey, ¿sí? Y que quería matar a su primo Mardoqueo, porque este hombre que se llamaba Hamán caminaba por las calles y todo el mundo tenía que mandarle agacharse, o sea, rendirle, y Mardoqueo no lo hacía, porque al único que se le agacha, al único que se le rinde pleitesía, al único que nos humillamos es a Jesucristo y a Dios, a nadie más. Y no lo hacía Mardoqueo. Entonces este hombre Hamán lo instiga para matarlo, y hasta manda hacer una cruz, o más bien un madero, para colgar ahí a Mardoqueo, porque simplemente no se agachaba cuando él pasaba. Pasa el tiempo, y este hombre Hamán busca la manera de hablar con el rey y de que haga un decreto para matar a todos los judíos de aquel tiempo, ¿sí? Para planear la aniquilación de todos los judíos en los 127 distritos jurisdiccionales del imperio de Susa, ¿sí? Y recibió la autorización del rey para promulgar un decreto con este fin. Esto está escrito en Esther 3:7-13. En conformidad con la información y el consejo de Mardoqueo, Esther, al enterarse de esto, y Mardoqueo al enterarse de esto, porque también ellos son judíos,
Acuérdense que Israel, el pueblo judío es de Dios. Y mucha gente me ha preguntado, pero doctor, pero los judíos, los israelitas, siempre están tantito con Dios y tantito se alejan de Dios, y tantito con Dios. Sí, pero no debemos juzgar eso, porque Dios es su pueblo elegido, y nosotros somos los gentiles, nosotros fuimos los que después nos eligió también. Pero las decisiones de Dios no se contraponen. O sea, no podemos sojuzgar a Dios, ni podemos decirle por qué hiciste. No se puede. Él es nuestro creador, ya entiéndanlo. Él nos crió. Punto, no hay más. Mucha gente que yo he visto que se ha puesto en contra de Dios y que hasta lo ha sobrejuzgado, los he visto cómo han enfermado terriblemente, los he visto cómo han caído en desgracia terriblemente y cómo se han puesto mal. Porque a Dios no se le puede señalar nada, porque Él siempre va a hacer todo con un solo fin, que nos vaya bien, ya sea al acto, al momento o después, o globalmente. ¿Sí? Él sabrá por qué hace las cosas, es Dios. Váyanse a estudiar qué significa la palabra Dios. Entonces se enteran de que Hamán con engaños engañó al rey para que matara a los judíos, y Mardoqueo le platica a Esther lo que quiere hacer Hamán, y entonces le pide a Esther que hable con el rey. Pero ¿cómo va a hablar con el rey si el rey no la manda a llamar? Porque si una mujer se presentaba sin ser llamada, en el acto era matada, era muerta, a menos que el rey levantara su bastón como señal de que le perdonaba la vida. Entonces se arma de valor Esther, se encomienda a Dios y le dice a Dios: Padre, si mi vida ha de ser dada para tus fines, que así sea, mi Señor. Fíjense, o sea, hay que tomar enseñanza de todo esto. Yo sé que les parece a todos ustedes todo esto muy extraño, muy raro, muy sorprendente. Hasta parece un cuento de hadas, hasta parece un cuento de terror también. Pero estamos hablando de lo sobrenatural del reino de Dios, no de lo natural de la tierra. Esa es la diferencia que hay. Que meternos con lo espíritu de Dios y con la espiritualidad y el mundo espiritual de Dios es sobrenatural. Y todo lo demás es lo natural de la tierra. Mas, sin embargo, Dios nos da el libre albedrío para que entonces decidamos qué camino seguir. Entonces se arma de valor Esther y se presenta con el rey. Y se le queda mirando el rey, se le quedan mirando todos. De hecho, en la película está representado. Incluso ya se van a disponer, porque tenía una persona, el rey, a su servicio, con una hoz para cortarles la cabeza en el acto a la persona que hiciera eso. Pero el rey detiene a la persona esta que le quiere cortar la cabeza a Esther y le permite que pase, y le extiende su cetro en señal de que acepta su llegada. Y Esther le dice sabiamente que pues necesita hablar con él. Y él le dice: pues dime de qué se te ofrece, qué quieres hablar conmigo. Y le dice: no es el momento preciso ahorita, voy a preparar una comida y yo te espero en la comida junto con tu segundo, que era este hombre tan malo, Hamán, y ahí te iré platicando. Y el rey accede y se presenta a esa comida, y en esa comida tampoco le confiesa lo que estaba pasando, porque ella se pone a observar la reacción de Hamán y todo eso, ¿no? Para ver, ir estudiando, eso se llama en la actualidad y modernamente hablando, eso se llama kinésica y proxemia. O sea, que tú observes a una persona, los movimientos, cómo se sienta, para dónde mira, qué hace, antes de acabar de descubrir más qué planes trae. Y eso fue lo que hacía Esther, pero ya trastocada por el Espíritu de Dios para llevar a cabo el plan de salvar a los judíos. Y en la segunda comida le dice, ya le dice al rey: voy a organizar otra segunda comida y ahí te voy a contar todo, permíteme que las cosas sean así. Y efectivamente así es, el rey accede. Este rey era muy caprichudo, era como un niño consentido,
Hay hombres que así son, aún en la actualidad. Caprichudo, necio, testarudo, berrinchudo. Una ocasión, sin más ni más, uno de sus siervos le pidió un favor sencillo, una cosa sencilla, y él en el acto lo mandó a matar. O sea, así eran las cosas en aquellos tiempos. Por eso les digo que ahorita Dios está en la tercera etapa y nos está dando la oportunidad de vivir más tranquilos, relativamente más tranquilos, pero para buscar el libre albedrío y a ver quién se salva, el que quiera salvarse, el que no, pues no se va a salvar. Entonces, en la segunda comida que le organiza Esther al rey, ahí ella le describe lo que Hamán va a hacer, y ahí ella le confiesa que ella es judía, porque había guardado ese secreto. Y para esto el rey Asuero ya la amaba, ya amaba a Esther, a pesar de que era un hombre caprichudo, a pesar de que era un hombre como ustedes quisieran, pero amaba a Esther. Y entonces se enfurece, ¿no? Se enfurece de que esto Esther, de que Hamán pues, quisiera matar incluso a la misma, porque iban a matar también a la reina, pero ya era reina, ya no era cualquier habitante de Susa en aquel tiempo. Se enfurece mucho el rey, y además también se descubre de una conspiración que había para matar al rey. Pero Mardoqueo, que es el primo de Esther, es el que descubre esa conspiración, y también Esther le comenta que Mardoqueo, su primo, le avisaba de que lo querían matar al rey. Entonces peor se enoja el rey. ¿Y qué pasa? Que entonces el madero que había mandado a poner Hamán para matar a Mardoqueo, el primo de Esther, es ahí donde es colgado Hamán. Es donde ahí el rey ordena que sea colgado, que sea matado. Pero hay otro problema, que en aquellos tiempos, cuando un rey dictaba un decreto, ya no se podía quitar. Y ya se había dictado el decreto de matar a todos los judíos en las 127 regiones de Susa. Entonces, ¿qué se tenía que hacer? ¿Qué procedía a hacerse ante esa situación? Porque ya el decreto, incluso ya estaban informados todos los generales al servicio del rey de las 127 los 127 ciudades que conformaban, o lugares que conformaban este gran como país, ¿no?, que era Susa. Bueno, pues entonces decretan otro decreto en el cual le dan permiso a los judíos de defenderse, porque cuando en aquellos tiempos decretaban matar a los judíos, no podían defenderse, o sea, tenían que dejarse matar. Les digo que hay cosas que parecen increíbles, pero así se manejaban en aquellos tiempos, así eran las cosas, así era la vida en aquellos tiempos. Entonces decretan esta ley de que los judíos se pueden defender ante el ataque de los que los quieran matar. Para entonces, muchos se retractan de matar a los judíos porque eran muy odiados, como ahora lo mismo va a suceder con Rusia, con China, con Estados Unidos, con Gran Bretaña. Es lo mismo contra Israel, es lo mismo, o sea, es la misma situación. Nada más que ahora es mucho peor, porque ahora es con bombas atómicas y bombas que destruyen terriblemente millones de personas. Por eso debemos orar mucho, porque Dios dice que si nos ponemos a orar, Él puede quitarnos de esa calamidad. Pero si no oramos y seguimos emborrachándonos, seguimos drogándonos, robando, difamando, hurtando, ofendiendo, pues Dios no va a dejar que siga el curso de su profecía. Por eso en un programa pasado les dimos el tema de la Tercera Guerra Mundial es de Dios y no de los humanos, porque la Tercera Guerra Mundial es de Dios, es el Armagedón, es la guerra de Gog y Magog. Entonces todo está planeado, pero ya por Dios también. Y efectivamente empiezan a atacar a los judíos, pero no los matan. No matan a los judíos, no los aniquilan. Al contrario, los judíos matan a aquellos que... Porque además todos aquellos que mataban a los judíos no creían en Dios. Los matan, y es entonces como los judíos son salvados. Y es entonces como es usada esta mujer llamada Esther para salvar a su pueblo de la matanza tan cruel que se iba a llevar a cabo.
el libro de Esther, que está en la palabra de Dios, no fue escrito por Esther, fue escrito por su primo Marcodeo, porque Marcodeo después fue tomado segundo, o sea, tomó el lugar de Hamán, y fue el segundo del rey, y incluso ayudó a cambiar mucho al rey. Después el rey se volvió más bueno, ayudó mucho a su pueblo, pero no cambió al 100%, y la palabra no dice qué pasó después con él, pero bueno, lo que haya pasado, pues fue por sus propias consecuencias, porque él mismo se lo buscó. Pero la palabra que habla de Esther fue escrita por su primo Marcodeo. Entonces es muy importante seguir los ejemplos de esta mujer, que sin reunirse en congregación alguna, sin ir a iglesia alguna, era una mujer de Dios, que caminaba con Dios, que hasta en su vestir honraba al Señor. ¿Sí? Imagínense, ¿qué podemos tener de una mujer que va a una congregación actualmente y que la ves postrada, tirada en el piso, dizque adorándole a Dios y hasta llorando, ya grande la mujer, y después la ves en la calle vestida provocativamente, con 57, 58 años de edad, y que a lo mejor hasta tenga relaciones con el pastor en la congregación en la que va? ¿Se imaginan? O sea, esa congregación no es de Dios, y que además en esa congregación te piden dinero y te sacan dinero a diestra y siniestra. Por eso les hemos dicho acá, fíjense dónde se congregan, fíjense con quién van, con qué iglesia van. La primera señal es que no les deben de sacar dinero, para nada, ni un quinto. El pastor debe darles la palabra, preocuparse por su espiritualidad y relación con la palabra de Dios, y si acaso aceptará un plato de sopa o de frijoles, pero no les va a sacar ni un quinto. La congregación que les digan que les tienen que dar que para el diezmo, que la limosna, que la ofrenda, que las primicias, que tienen que organizar eventos y les ponen de títulos que Déboras y cosas por el estilo, de títulos de mujeres de la palabra de Dios, para psicológicamente enredar a la gente. No es más que un ladrón que les está robando, o que les diga en qué utilizó el dinero. Nunca se sabe si ayudó a los huérfanos, si ayudó a los necesitados, si le dio de comer al que no tenía, si vistió al que no tenía, si donó el dinero a un hospital de niños con cáncer. No, al contrario, anda en su coche último modelo, bien vestido, bien perfumado y metiéndose con las mujeres. Pero nosotros no podemos hacer juicio, aunque nos rechinen los dientes de coraje, no podemos hacer juicio, porque Dios dice, yo tomaré mi parte en toda maldad, y yo veré qué haré cuando se tenga que hacer. Y tenemos que respetar esa decisión, como lo respetó esta gran mujer llamada Esther, que no le importó sacrificar su vida, porque podía haber sido degollada, para seguir el mandamiento de Dios de salvar a su pueblo. Se me olvidaba comentarles que en un sueño Esther recibió este mandamiento de salvar a su pueblo judío del exterminio de aquellos tiempos. Una vez más queda comprobado, Dios protege al pueblo de Israel, y si Israel falla o no falla, ese es problema de Israel, y Dios sabrá por qué aguanta o no aguanta, porque también nos aguanta a nosotros nuestros pecados, nuestros problemas y nuestras debilidades. Pero sí, sigamos el ejemplo de Esther, de ser fieles a Dios, de seguir a Dios, de tratar de agradarlo lo mejor que podamos, sí, y sobre todo no caer en lo que caen actualmente las congregaciones. También les tengo preparados un programa muy especial que se llama Apostasía del Infierno, donde les vamos a traer imágenes muy duras de lo que hacen los apóstoles, los pastores. Tremendas, imágenes de filmaciones donde el pastor está desvistiendo a una mujer congregante, donde está recibiendo dinero, donde se está emborrachando, donde hacen cosas horribles. Y miren que aquí en Huamantla hay una iglesia donde está pasando eso. Entonces fíjense dónde reunirse, con quién reunirse, porque dice Dios en su palabra, informado estás, se te ha dicho, se te ha avisado. Ya lo que tú hagas después, pues ya será tu propia decisión. Pero eso fue lo que pasó con Esther.
Entonces, resumiendo, Esther llega a ser reina en Susa, que se consideraba como un país en los tiempos de hoy, cuando el rey Asuero, que probablemente era Jerjes I, manda a llamar a la reina Vasti durante un banquete real para que la manda a traer, y ella no quiere acceder por la forma en cómo era este rey, y entonces la sustituye por Esther. Luego viene la conspiración de Hamán para exterminar a los judíos, ¿sí? En el cual el rey creía en Hamán, creía que era un hombre sincero, creía que era un gran guerrero, un hombre de verdad, ¿sí? Y resulta que pues no es cierto, porque hasta tenía que ver con la maquinación de matar al mismo rey. Entonces ahí nos vamos dando cuenta de que el diablo cómo trabaja, ¿no? El diablo es tremendo, el diablo es tremendo, o sea, vaya, no se imaginan ni cómo es el demonio. Tengan mucho cuidado. Lo único que retira al demonio de nosotros es la oración. La oración, y en su casa pongan música cristiana. Si hay cosas raras en su casa, pongan música cristiana a las 24 horas del día por varios días, y verán que hasta los ratones se van, ¿sí? O sea, el diablo no acepta, no se revuelca de dolor cuando ve que le oramos a Dios y cuando escuchamos música cristiana. Y bueno, obviamente cuando también no pecamos, ¿no? Entonces Mardoqueo después es ascendido y los judíos se salvan. Emite un decreto con la aprobación del rey que permite a los judíos defenderse y aniquilar a sus enemigos si es que les son atacados. Y todo esto lo podemos ver en Esther 8:3 y 9:19, y se decreta esa liberación que hasta la fecha se celebra. Hasta la fecha se celebra esto que es la celebración del Budín, que hasta la fecha se sigue celebrando y recordando esto que pasó con Esther. Muy bien, eso es todo en cuanto a la historia de la palabra de Dios, de que hablamos de Esther. Vamos rápidamente ahora a nuestro tema médico. Vamos a hablar de cardiopatía, signos de cardiopatía. ¿Qué sucede cuando tenemos nuestro corazón enfermo? ¿Qué síntomas da? ¿Qué signos o qué señales da? En primer lugar, el primer síntoma que nos da nuestro corazón cuando está enfermo es la cianosis, que es que se nos pongan moradas las puntas de los dedos, la lengua, los labios, se nos ponen moradas, y entonces eso nos habla de que tenemos un trastorno cianótico causado por un problema en el corazón o también un problema en los pulmones, pero estamos hablando de cardiopatía, o sea, de corazón. Otra señal que se presenta son los soplos. Si los soplos, esos ruidos raros que hace nuestro corazón a nivel de las válvulas, existe un aparato, en el consultorio lo tenemos, quien guste con toda confianza, sin costo alguno, sobre todo para los que no tienen, y hasta para el que tiene, no importa. Quiere acudir al consultorio a checar su corazón con su servidor, vaya. Tengo un aparato nuevo que acabo de adquirir, un cardiograma con cardioscopio, el cual me sitúa en 6 áreas del corazón, que son las 6 áreas o las 6 zonas geográficas de exploración de los soplos del corazón, y los podemos oír. Y hasta me sale una pantallita y me marca ahí el soplo. Es como si fuera un electrocardiograma, pero no es un electrocardiograma. Entonces, quien guste con toda confianza puede acudir a nuestro consultorio. Miren, la verdad, a mí me ha gustado siempre mucho la tecnología, lo nuevo, y aunque me cuesta trabajo, esfuerzo, pero no me importa. O sea, nuestro Dios nos ayuda y adquirimos los aparatos, y quien quiera de verdad y no tenga dinero para checarse, vaya al consultorio y con todo gusto, sin costo alguno, le daremos la atención médica. Entonces existe ver los soplos, que el paciente tiene soplos. Luego también existe otro síntoma o signo que es el pulso paradójico. Es un pulso especial que es mayor de los 10 milímetros de mercurio, ¿sí? Es un signo muy valioso de taponamiento cardíaco, aunque también puede ocurrir en el asma y enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, también puede provocar ahí problemas, ¿sí? Pero bueno, nos puede ayudar. También existe el reflujo hepatoyugular, que también nos habla de que hay un problema, ¿sí? De obstrucción tricuspidia o hipertensión pulmonar, y si está exagerada la onda en el electrocardiograma, pues también nos habla
de que efectivamente hay una obstrucción de la válvula tricuspidia. La regurgitación tricuspidia se observa con ondas grandes, elevadas, en el electrocardiograma. El paciente también va a presentar palpitaciones, taquicardia o bradicardia, que es el que tenga acelerado su latido cardíaco o disminuido su latido cardíaco. Sofocación cardíaca, que el paciente corra 2-3 cuadras y se está muriendo, no puede jalar aire. Cefalea, tinnitus, que significa como que escuchan ruiditos, como que escucha algunos golpecitos. También el paciente presenta como que ve luces. En fin, todos esos son signos de que el paciente tiene un problema cardíaco. La palidez también suele indicarnos un problema cardíaco por anemia, o sea, porque el paciente esté mal de hierro. Entonces, al menor síntoma que usted tenga de su corazón, no espere a que le dé un infarto, no espere a que le dé un paro cardíaco. Miren, el domingo pasado falleció una persona en la calle aquí en Huamantla, de 45 años de edad. Una persona, yo la conocía, y alguna ocasión que llegamos a jugar fútbol, él me comentó que sentía una punzada en su corazón. Y yo le dije, inmediatamente acude con tu médico, o ve a mi consultorio, te checo. Nunca fue ni conmigo, ni con un médico. Y a la edad de 45 años, él murió en la calle, porque le dio un paro cardíaco. El corazón siempre nos va a avisar. No solo nos va a avisar de las cuestiones sentimentales, no solo nos va a avisar de la premonición que Dios depositó ahí para que nosotros podamos tener premonición o presentimiento de las cosas, sino también nos va a avisar de los males cardíacos, anatómicos, fisiológicos y biológicos del funcionamiento del corazón. Hay enfermedades como la streptococemia amigdalina, que es una enfermedad que ataca la garganta, que nos hace tener muy mal aliento y que nos hace tener unas como puntitos blancos. Ese estreptococo le gusta irse a las válvulas del corazón, las carcome y nos ocasiona soplos y falla cardíaca. El corazón, no crean que porque late solo y ahí está siempre latiendo, no se va a enfermar. Es uno de los órganos que más se enferma, y todavía más si fuman, si toman, si son violentos, si están en depresión, si están en agonía. O sea, el corazón resiente todo. Lo que es el corazón, el hígado y los riñones y también el cerebro resienten muy fácilmente los problemas que tengamos o las enfermedades. Entonces es importante que tan pronto tenga usted una señal, un síntoma, palpitaciones, dolor, que se le adormece un poco el brazo, mareos, que se le pone morada los labios, la lengua, la punta de los dedos, que va con el médico y le dice que tiene usted un soplo, que el electrocardiograma sale mal, que tiene un pulso paradójico, que tiene reflujo hepatoyugular, que se le para mucho aquí en la yugular y se ve como palpita mucho, y al mismo tiempo usted tiene sofocación cardíaca o no puede caminar o correr porque se sofoca. Vaya con su médico de confianza y que le haga los estudios pertinentes de corazón para ver si no tiene usted alguna falla en alguna válvula cardíaca o en alguna parte del corazón que le vaya a llevar a la muerte súbita. ¿Sí? Todos estamos sobreentendidos que vamos a morir. Sí, todos. Y todos vamos a morir de paro cardíaco. Pero si podemos prevenir morir prematuramente, eso es lo mejor. Evitar morir prematuramente. Es lo que hay que evitar. Porque Dios nos dio vida para vivir. ¿Para qué creen? Para vivir bien, para estar contentos, pero sobre todo para salvar nuestro espíritu y seguir a Dios. Para eso nos dio Dios vida. No para hacer guerras, no para hacer chismes, no para hacer engaños, para hacer difamaciones, no para mentir, no para fornicar, adulterar, robar, fumar, tomar. Para eso no nos hizo Dios. Esas son cosas de los humanos. Entonces tenemos que cambiar
esa forma de vivir de nosotros. Yo también era así antes, créanme lo que sí, pero hasta el día que conoces a Dios y empiezas a conocerlo, su palabra es como una espada de doble filo, te redarguye el corazón. Y llega un momento que de verdad ya no te llaman la atención esas cosas, más que vivir en paz y encontrar a la persona ideal para seguir a Dios. ¿Que se va uno quedando solitario? Sí. ¿Que se va uno alejando? Sí. Pero no importa, porque sabemos que tenemos a Dios, que tenemos a Jesucristo, que tenemos a su Espíritu Santo, y entonces Él ya en su momento dado nos dará la persona ideal para seguir siguiéndolo. Bueno, pues eso es todo por hoy. Chequen su corazón, porque es muy feo tener muertes prematuras, o que tengamos que enfrentarnos a la muerte si todavía no era momento. El teléfono es el 247-47-160-75 para cualquier duda que tengan, cualquier comentario. No me importa que me hablen para darme comentarios negativos, mejor, porque eso nos ayuda a superarnos más, ¿sí? Entonces, háblenos con toda confianza. Quien no tenga para su consulta y su medicina, vaya a mi consultorio y con todo gusto lo ayudaré para que tenga su tratamiento y se cure. Quien no tenga para comer, también acuda a mi consultorio y con todo gusto le daré lo que tenga: arroz, cebada, frijol, lentejas, unas sardinas, y ayudarle a conseguir trabajo, porque no de por vida se les puede dar para siempre, sino mientras consiguen trabajo, y ayudarles a conseguir trabajo con todo gusto. Quien quiera una Biblia, sobre todo la Reina Valera, que es la más apegada a la palabra de Dios, con todo gusto se la podemos dar, o copias de estos maravillosos y preciosos tratados de la palabra de Dios. Quien los quiera, con toda confianza, ¿verdad?, para que sigan el camino de Dios, y aléjense de los diabólicos pastores, de los malditos y diabólicos pastores que de verdad nada más se la pasan destruyendo familias, destruyendo hogares, robando, metiéndose con las mujeres, y tan cínicos que andan en la calle. Yo no sé las autoridades por qué no también se presentan ahí para ver cómo están sus impuestos y cómo está todo, ¿no? Pero aléjense de eso y mejor busquen el camino de Dios, el camino de salvación. Y como les dije una vez, que yo le preguntaba a Dios, después de ver tanta maldad en varias congregaciones, decía yo, ¿qué hago? Y Él me dijo, ¿por qué te preocupas? Si tu iglesia es mi palabra, o sea, la Biblia, si tu pastor es mi Hijo Jesucristo, y tu Dios soy yo, tu Dios todopoderoso, Jehová o Yahvé. Entonces, como verán, todo tiene solución, y todo tiene su porqué, y todo nada más es cosa de que lo busquemos, que nos dediquemos, y que nos olvidemos de este mundo mundano que solo nos lleva a la perdición y a la desgracia. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Queremos agradecer a nuestra amiga Venecia, Adelita, Alejandro, al licenciado José María, su esposa, por permitirnos estar aquí en su programa, para poderles transmitir de manera muy sencilla, muy humilde, y de verdad no somos nada, nada, ni pastores, ni evangélicos, ni guías espirituales, ni somos nada, ni sabemos nada, pero lo poquito que vamos adquiriendo se los vamos transmitiendo para bien de ustedes, y sobre todo para seguir a ese maravilloso y poderoso creador del universo, de la tierra, del sol, de los hombres, la mujer, el hombre, los animales, las flores, de todo lo que nos rodea, que es Dios. Gracias, buenas tardes, y nos vemos el viernes con el análisis de la palabra de Dios y algún otro tema médico. Hola amigos de Radio Informativo Huamantla, es un placer saludarlos. Soy el doctor Miguel Ángel Gutiérrez Suárez y los estamos invitando a que vean nuestro programa Pláticas Médicas y Algo Más, donde en la primera media hora hablamos de la palabra y la historia de Dios, y en la segunda media hora hablamos de temas médicos en general. Así que los estamos invitando a que nos acompañen los martes y jueves de 7 a 8 de la noche para que usted pueda disfrutar de estos temas médicos y la palabra de Dios. Los esperamos.